¿Qué pasa cuando una película revela la verdad sobre la guerra? Algunas películas no eran propaganda, eran avisos serios. Mostraban las heridas tras los metales. Gobiernos los odiaban, estudios los enterraban, soldados susurraban nombres, como historias prohibidas. No son fantasías ni ficción. Pelis de guerra. El ejército quiso esconderlo, porque mostraron lo que realmente pasó cuando las cámaras debían apartarse. Número 15. La batalla de Argel, 1966. La batalla de Argel no fue entretenimiento. Fue un disparo de advertencia envuelto en realismo, dirigido por Gilo Pontecorvo. La película usó actores no profesionales y cine documental para recrear la brutal lucha argelina contra Francia. Los bombardeos, la tortura, las ejecuciones en la calle, todo parecía real, y el público las confundió con metraje de noticias. Cuando se estrenó, Francia la prohibió por completo. El gobierno temía que avivara la ira por sus crímenes coloniales. Los veteranos franceses la llamaron traición. En Estados Unidos, el Pentágono prohibió proyecciones durante años porque mostraba la guerra de guerrillas como algo moral y eficaz. Sin embargo, la ironía llegó cuando las academias militares estadounidenses usaron la película para estudiar la insurgencia urbana. Detrás de escenas, Pontecorvo enfrentó censura. La embajada francesa exigió recortes. Los distribuidores recibieron amenazas de violencia en varias ciudades. Las salas que proyectaban la película fueron vandalizadas, pero las imágenes no murieron. Los críticos la aclamaron como la mejor película bélica filmada. Su legado se oscureció con el tiempo ya. La CIA la proyectó durante la guerra de Irak para entender la resistencia. Los soldados la vieron y dijeron que resultaba muy familiar. La batalla de Argel no glorificó el combate. Expuso la ocupación como muerte lenta. Sigue siendo una reliquia inquietante de una verdad. Los gobiernos quisieran silenciarla. 14. Caminos de Gloria. En 1957, Paths of Glory, de Kubrick, fue prohibida en Francia casi 2 décadas. Mostró a generales franceses ordenando ejecuciones por cobardía en la Primera Guerra Mundial. Eso la hizo dinamita cinematográfica. El realismo de la película y su furia moral resultaron demasiado para un país que aún presume su pasado militar, con Kirk Douglas como el coronel Dax. La cinta siguió a un grupo condenado, soldados forzados a asaltar una posición imposible, el hormiguero. Cuando fallan, Kubrick convirtió su juicio en una autopsia de la arrogancia militar. Los soldados lloraron al verla. Los veteranos la llamaron la primera película que los entendía. En Francia provocó indignación. El gobierno la prohibió en los cines. Incluso bases de la OTAN en Europa, prohibidas para proyectarla, por miedo a ofender a los oficiales franceses. La película fue propaganda antipatriótica. Kubrick recibió amenazas. Se presionó a los distribuidores para retirar copias de la película durante la filmación. Kubrick se enfrentó a los estudios que querían un final más heroico. Douglas se negó. Él respaldó a Kubrick y ayudó a impulsar esa visión intransigente para su estreno. Los críticos estaban divididos. Algunos dijeron que era antiestadounidense. Otros dijeron que era la declaración antiguerra más destacada jamás filmada. Cuando Francia levantó la prohibición en los 70, el público jadeó. No había perdido ya su poder. Senderos de Gloria siguen siendo un espejo. Ningún general quiere mirar dentro. No era cuestión de cobardes ni de héroes. Se trataba de cómo la guerra devora a los suyos. 13. Cazador, 1978. El cazador no pasó inadvertido por mentir. Se temía porque era tan real. La obra de 3 horas del director Michael Eno empezó como historia de amistad y terminó como trauma. Nadie pudo salir. La película siguió a obreros de Pensilvania, que se alistaron para Vietnam y regresaron, rotos de formas que no sabían nombrar. Ruleta rusa provocó controversia. Muchos veteranos dijeron que explotaba su dolor. La Unión Soviética lo prohibió del todo, por propaganda anticomunista. El gobierno vietnamita protestó. El Pentágono se distanció. Se negaron a apoyar la producción porque Cimino no glorificó el servicio. Detrás de cámaras, la película fue caos. Cimino pidió locaciones reales. En Tailandia en guerra, actores arriesgaron lesiones. Durante la secuencia de escape en helicóptero, Walken perdió 20 libras para sus escenas. Robert De Niro casi se ahoga en una secuencia del río cuando estalló una explosión real. Críticos divididos. Algunos elogiaron lo poético, otros llamaron sádico. Sin embargo, ganó 5 premios de la Academia, entre ellos Mejor Película,
para veteranos que la vieron en silencio. Más tarde admitió que fue la única película que mostraba lo que ocurrió después de las medallas. Su legado perdura como una herida cinematográfica que los gobiernos deseaban olvidar. Las audiencias lo olvidarían, pero el sonido de esa única recámara de revólver girando todavía resuena en el cine bélico estadounidense. Número 12. Víctimas de la guerra de 1989. Las víctimas de la guerra fueron el proyecto más perturbador de Brian De Palma. Se basó en una historia real de Vietnam, donde soldados estadounidenses secuestraron y asesinaron a una mujer civil. Hollywood no quería saber nada al respecto. Los estudios dijeron que el público no estaba listo para ese tipo de verdad. De Palma se negó a apartar la mirada. La película sigue a Michael J. Fox, un joven soldado que intenta impedir que su pelotón cometa atrocidades. Sean Penn interpreta al sargento desquiciado que los guía por ese camino. La historia se inspira en expedientes reales de juicios por consejo de guerra. Cada línea de diálogo provino de testimonios bajo juramento. Cuando vieron, los veteranos quedaron entre indignación y reconocimiento. Pentágono negó cooperación. Dijeron claramente que mostró tropas como criminales. Asesores militares contratados al inicio abandonaron la producción. La película prohibida en varias bases. Críticos acusaron a Palmer de explotar la tragedia. Testigos dijeron que era la verdad en pantalla. La tensión fue constante. Penn y Fox chocaron. Penn mantuvo su personaje, dio órdenes. Fox tuvo pesadillas tras terminar el rodaje. De Palma estuvo a punto de abandonar cuando empujaron a suavizar el final. Él negó. Las bajas de la guerra no dejaron beneficios. La película se convirtió en visión obligatoria y en cursos de ética en academias militares años después. No se trataba de la victoria, se trataba de la conciencia bajo el fuego, y eso era algo que las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a promover. Número 11. Ven y mira. La película de 1985, Come and See, fue tan poderosa que los censores soviéticos casi la sepultaron, dirigida por Elem Klimov. Fue creada para conmemorar el 40º aniversario de la victoria sobre Alemania nazi. En vez de triunfo, dio terror. La película siguió a un joven bielorruso que se une a la resistencia y ve la ruina de su aldea. Ninguna película ha capturado jamás el colapso de la inocencia como esta. La cámara quedó en rostros huecos por el fuego y hambre. El sonido de caballos que gritan y risas lejanas creó una pesadilla viviente. Klim fuera de la toma. La película con munición real. Actores a centímetros de las explosiones. El actor Alexei Krachenko se sometió a hipnosis para recuperarse. Cuando lo vieron, los soviéticos entraron en pánico. Lo calificaron de oscuro y antipatriótico. Quería una historia de heroísmo, no de trauma. Klimov se negó a cortar un fotograma. Él amenazó retirar la película entera, en vez de mentir. Finalmente, Moscú estrenó la película sin promoción. Se difundió en proyecciones clandestinas. Soldados dijeron era la única película de guerra que decía la verdad. Más tarde, críticos occidentales la calificaron como la declaración antibélica más estremecedora. Cummins dejó una cicatriz que nunca sanó. Recordó al público que la guerra no es gloria, sino destrucción de lo humano. Ese mensaje fue la razón por la que muchos en el poder quisieron esconderlo. El número 10, Johnny consiguió su arma. En 1971, Dalton Trumbo escribió y dirigió. Johnny consiguió su arma tras la lista negra. Durante la era McCarthy, convirtió su rabia en una de las historias antibélicas más inquietantes filmadas. La historia siguió a un joven soldado que pierde sus brazos, piernas y la cara. En la Primera Guerra Mundial, aún vive dentro de su cuerpo mutilado. La película fue un susurro y un grito. Usó flashbacks para mostrar recuerdos que chocan con la realidad mientras intenta comunicarse mediante código Morse. Cuando se estrenó, el público se desmayó. Los críticos quedaron asombrados por su aislamiento crudo. El Pentágono se negó a reconocerlo. La película fue prohibida en salas de Estados Unidos y bases militares en países con ley marcial. Fue confiscada. Los estudios se negaron a promocionarla. Trumbo financió la mayor parte de la película. Tras bambalinas, la película casi se desplomó. Equipo. Prótesis para lesiones del prota tomaron horas para aplicarse. El set estrecho provocó pánico entre actores. Editar película fue traumático para Trumbo, que ya vivió décadas de persecución política. Años después, Metallica descubrió la película y usó su material. 1. Presenta la historia a nueva generación. Johnny consiguió su arma. Se convirtió en leyenda oculta. Mostró el lado silencioso de la guerra, el que ni uniforme ni metal pueden reparar. 9. Los campos de la matanza. 1984.
Campos de la Matanza no fue solo cine, fue una confesión de silencio. Cuando el director Roland Joffé quiso contar el genocidio camboyano bajo Khmer Rojo, muchos gobiernos le suplicaron no hacerlo. Era crudo y cercano a secretos que pocos querían difundir. La película siguió a dos periodistas, americano y camboyano, atrapados en un país que se desmoronaba, donde la verdad era crimen. Basada en hechos reales, narra a Death Pran, reportero camboyano que sobrevivió a los campos, y a su colega Sidney Hamberg que lo buscaba entre culpa y burocracia. La película mostró campos de calaveras, niños hambrientos y una ciega lealtad que convirtió a los ciudadanos en verdugos. El público quedó horrorizado porque no parecía ficción. Parecía material de noticias del infierno. Camboya abandonó de inmediato. El gobierno vietnamita lo llamó propaganda occidental. Tailandia, que albergó la filmación, casi expulsó al equipo. Tras la presión política, Estados Unidos negó ayudar en la producción por temor a repercusiones con el sudeste asiático. Joffé recibió amenazas graves. Los miembros fueron detenidos por filmar tras la cámara. El rodaje fue sumamente duro. El calor superó 100 grados al día. Actor Inges Gore, quien dio vida a Death Pran, no era un actor profesional, sino un verdadero superviviente de los campos. Revivió su trauma ante la cámara. Cada lágrima fue genuina. Después ganó un Oscar, pero años después fue asesinado en Los Ángeles. Bajo circunstancias misteriosas, susurraron que fue venganza por exponer la verdad. Los campos de la muerte fueron obra maestra y advertencia. Recordó al mundo. Genocidio no exige monstruos. Solo silencio. Militares y políticas insistieron en enterrarlo, pues mostró lo que pasa cuando personas de bien obedecen órdenes por mucho tiempo. Sigue siendo una de las películas de guerra más poderosas y aún aterra a los diplomáticos. El número 8, La delgada línea roja. 1998, La delgada línea roja fue el regreso de Terrence Malick tras 20 años de silencio. Fue una película de guerra hecha como poesía, despojada de propaganda y gloria. Escena. Durante la batalla de Guadalcanal, retrataba a los soldados como fantasmas frágiles. Vagando por el paraíso se convirtió en infierno. Los veteranos vieron la verdad al instante. Dijeron que retrataba la locura entre tiroteos y silencio entre órdenes. Al estrenarse, el Pentágono se enfadó. La cinta mostró a oficiales yanquis desorientados y crueles. Cuestionó la autoridad, la religión y la esencia del heroísmo ya. El ejército negó cooperación a Malick, que exigía realismo sin injerencia. Disparó en las selvas de las Islas Salomón usando luz natural y durante largos meses de improvisación. Los estudios entraron en pánico de forma repentina. Querían una gran película de acción. Malick les dio filosofía envuelta en lodo y sangre tras bastidores. Fue un caos total. Se eliminaron subtramas enteras. Actores principales, incluyendo a Adrian Brody y Mickey Rourke, vieron sus papeles reducidos a solo segundos de pantalla. Jim Cavill pasó semanas cruzando pantanos con sanguijuelas. Sean Penn soportó la malaria. El set se convirtió en un experimento mental de resistencia. Críticos atónitos. Algunos lo llamaron lento, otros dijeron que fue divino, pero el ejército odiaba cómo lo despojaba. Gloria, dejando solo confusión y belleza. Querían soldados como estatuas de valor. Malick los convirtió en humanos. La delgada línea roja obtuvo 7 nominaciones al Oscar. Pero ese año fue eclipsada por Salvar al soldado Ryan. Entre veteranos y cronistas surgió la verdad callada. Mostró la guerra como locura natural, devorando a hombres que creían ser dioses. Los gobiernos prefieren mitos limpios y orgullosos. Malick les dio algo que no podrían desinfectar. Número 7. Incendios en el avión. 1959. Incendios en el avión fue la película de guerra que Japón nunca quiso que sus ciudadanos vieran. Dirigida por Kon Ichika, siguió a un soldado japonés hambriento al final de la Segunda Guerra. Vagando por Filipinas, su ejército se desintegraba en la locura. Imágenes de película eran insoportables, cadáveres podridos. La desesperación por canibalismo fue tan profunda que borró la línea entre hombre y bestia. Japón de posguerra reconstruía su imagen de nación pacífica. Esta película destruyó realmente esa ilusión. El gobierno quiso censurar el estreno y desmoralizarlo. Las fuerzas de autodefensa de Japón negaron cualquier ayuda. Incluso teatros dudaron en proyectar, temiendo protestas de veteranos. Aún Ichika insistió en la verdad.
Él dijo que no era su meta avergonzar a los muertos, sino recordar a los vivos qué hace la obediencia tras la cámara. Fue una pesadilla de dedicación. El actor G. Kochi se privó de comida para retratar la emaciación. El equipo de rodaje usó esqueletos reales de cementerios de guerra. Ichi exigió realismo. Grabó en junglas sofocantes hasta que cayeron los actores. Los ejecutivos del estudio le suplicaron moderarlo. Él se negó. Los críticos estuvieron muy divididos cuando abrió. Algunos lo llamaron obsceno, otros lo llamaron santo. A nivel internacional, fue alabada como una de las descripciones más veraces de la derrota filmada. Sin embargo, en Japón desapareció durante décadas de la discusión pública. Las escuelas se niegan a proyectarla. Hoy, los historiadores militares restaron importancia a su significado. Los incendios a bordo del avión se erigen como un silencioso monumento a la descomposición humana. No celebra ni condena. Simplemente muestra lo que pasa cuando se derrumban todas las ilusiones de honor. Por eso el ejército intentó ocultarlo. Es porque mostró que la guerra no hace héroes, hace sobrevivientes que nunca vuelven a casa. Número 6. Apocalypse Now, 1979. Apocalypse Now no era una película. Fue un descenso hacia la locura que reflejaba la guerra que pretendía retratar. Cuando Francis Ford Coppola se propuso adaptar El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad al Vietnam, quiso exponer la enfermedad del conflicto. Lo que creó fue demasiado crudo para que los gobiernos pudieran manejarlo. Mostró la máquina militar como una alucinación impulsada por arrogancia y locura. El ejército de Estados Unidos se negó a cooperar. El gobierno filipino dejó que la tripulación usara helicópteros, pero retiró su apoyo a mitad de la producción. Cuando el mensaje antibélico de la película quedó claro. Coppola financió la mayor parte de la película por sí mismo, hundiendo millones y casi perdiendo la cordura. Martin Sheen sufrió un infarto durante el rodaje. Los decorados fueron destruidos por tifones. Marlon Brando llegó con sobrepeso, poco preparado y reacio a seguir el guión. El resultado fue un gran caos filmado. Helicópteros atacaron aldeas al son de los soldados de Wagner. Surfeó entre ataques de napalm. Los comandantes danzan entre sangre y humo. Los críticos quedaron atónitos. El público estuvo dividido. El ejército lo calificó de vergonzoso. Los veteranos dijeron que era la representación más cercana de la locura. Ellos recordaron. Coppola enfrentó presión política para suavizar su mensaje. Él se negó. El Pentágono desalentó las proyecciones en bases y embajadas extranjeras. Algunas salas de cine en pueblos conservadores se negaron a proyectarla. Pero la película ganó la Palma de Oro y fue un símbolo de la rebelión del cine. Apocalypse Now no glorificó el combate, se ahogó en él. Demostró que el rival real no era la jungla ni Vietcong, sino la oscuridad en los hombres que creían poder domar el caos. Esa verdad convirtió la película en inmortal y peligrosa. Aún hoy, las fuerzas prefieren hablar de triunfo, no de locura. Coppola filmó la locura que no pudieron borrar. El 5. La colina. En 1965, La colina fue la película bélica que Gran Bretaña casi enterró, dirigida por Sidney Ed y ambientada en una prisión militar británica durante la Segunda Guerra Mundial. Relata la historia de soldados castigados por su bando por desobediencia y cansancio. Los guardias obligaron a los reclusos a marchar por colina artificial bajo el sol del desierto, hasta caer. Cuando se estrenó en Londres, el público no estaba preparado. No hubo batallas ni enemigos. Solo la crueldad del mando y la ruptura de los hombres. El ejército británico lo odiaba. Lo veían como un ataque a la disciplina. El Ministerio de Defensa se negó a cooperar y presionó discretamente a los teatros para que no lo promocionaran. Sean Connery asumió el papel poco después de hacerse mundialmente famoso como James Bond. La cúpula militar lo vio como una traición. Pasó de interpretar al agente perfecto a exponer la brutalidad institucional. Detrás de cámaras, Louet enfrentó censores que pedían quitar escenas de palizas y muertes por insolación. Él se negó. Dijo que no era ficción. Se basaba en relatos reales de prisiones del norte de África. La producción fue brutal. Los actores se entrenaron con instructores militares, bajo calor abrasador. Connery se desmayó 2 veces durante el rodaje de las secuencias de la tormenta de arena, quedando casi ciego. Críticos divididos. Algunos lo llamaron duro. Con el tiempo, La colina se convirtió en un clásico de culto, admirado por soldados que conocían la verdad, y demostró que la crueldad existe en cualquier uniforme, y que la valentía a veces significa desobedecer órdenes. Por esa razón, el ejército deseó que desapareciera.
pero la película se negó a morir. Se convirtió en un himno silencioso para aquellos que sirvieron y padecieron bajo el mismo sistema que decía protegerlos. Número 4. Platoon, 1986. Platoon fue la película de la Guerra de Vietnam que Estados Unidos intentó olvidar incluso antes de su estreno, escrita y dirigida por Oliver Stone, un veterano de combate, él mismo. Despojó al patriotismo y dejó barro, miedo y colapso moral. No fue una historia de victoria sino supervivencia. Stone lo llamó su propio exorcismo. El Pentágono rechazó todas las solicitudes de apoyo. Dijeron que dañaría la moral. Stone avanzó con su experiencia para recrear la pesadilla de la jungla. Los actores se aislaron, viviendo como soldados, comiendo raciones y llevando armas reales. Cuando empezó el rodaje, estaban exhaustos y delirantes. Lo que se veía en la pantalla no era actuación, era un colapso. Al estrenarse la peli, sorprendió a la nación. Los veteranos dijeron que mostraba lo que vieron y hicieron. Los funcionarios del gobierno lo calificaron de peligroso. Algunos cines cerca de bases se negaron a proyectarlo. Grupos conservadores acusaron a Stone de deshonrar a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la película arrasó en los premios de la Academia, ganando Mejor Película y Mejor Director. Detrás de la cámara. La tensión fue constante. Stone chocó con productores que querían más acción y menos horror. Él se negó. Grabó todo a pulso para imitar el caos. El sonido captó disparos reales en Filipinas. El resultado fue auténtico, tan intenso que el público salió temblando. El legado de Platoon es doble. Dio voz a los veteranos, pero expuso la culpa de la nación. Durante décadas, funcionarios estadounidenses evitaron. Hablando de las heridas morales de Vietnam, La Piedra obligó a que la charla salga a la luz de verdad. Por eso la película es aclamada y condenada a la vez. Se atrevió a mostrar que la guerra no es bien ni mal. Se trata de lo que ocurre cuando ambos bandos pierden su alma. Número 3. Full Metal Jacket, 1987. La película de Kubrick destrozó la mitología militar como bala en vidrio. No fue película de guerra, sino de transformación y deshumanización. Kubrick partió la película en dos mitades. Primera mitad siguió reclutas brutalizados en bootcamp. La segunda mitad los lanzó a los escombros de Vietnam. Lo que unía mitades era la lenta deshumanización. El realismo de la cinta sorprendió al público. Sus escenas de apertura, con cabezas afeitadas y insultos, se convirtieron en hitos culturales. Sin embargo, al Pentágono les disgustó. Negaron a Kubrick. ¿Ayuda? No había bases, ni asesores, ni aprobación militar. Kubrick hizo todo desde cero en Inglaterra, usando fábricas abandonadas y palmeras importadas para recrear Vietnam. Quería control total tras la cámara. El ambiente era como combate. R. Lee Ermey. El exinstructor de Marina improvisó su diálogo cuando le sangró la garganta. Matthew Modine y Vincent D'Onofrio vivían bajo presión psicológica constante. D'Onofrio engordó 70 libras para retratar al recluta condenado y sufrió heridas permanentes. Gobiernos del mundo discutieron el mensaje de la película. Unos llamaron nihilismo, otros la verdad. Países retrasaron o censuraron su estreno, alegando dañar la moral de reclutamiento. Kubrick ignoró. Creía la guerra no era de bandos, sino de sistemas que crean asesinos y los abandonan. Cuando la chaqueta metálica llegó al público, los veteranos se veían en cada línea. No era patriótico, sino profético. Advirtió que formar hombres para matar exige matar sus almas. El ejército prefería silencio. Kubrick les dio un eco que aún acecha las bases de entrenamiento. 2. El puente sobre el río Kwai. 1957. David inclina el puente sobre el río. Kwai parecía una gran epopeya británica de guerra, pero bajo su superficie era una mordaz crítica psicológica. Narra la historia de prisioneros británicos de guerra, forzados por los japoneses a construir un puente en la jungla de Birmania. Lo peligroso no era su retrato del enemigo, sino su retrato de oficiales británicos que obedecieron a sus captores con tanta fidelidad que les ayudaron a ganar cuando se estrenó. Los funcionarios entraron en pánico. El gobierno británico temía eso. Humilló a su ejército. Japón lo prohibió años, argumentando que distorsionaba la historia. Las fuerzas aliadas temían, pues obedecer podría ser traición. La película se basó libre en la novela de Pierre Boulle. Lin llevó la historia a terreno moral. Pocos se atrevieron a explorar. Detrás de la cámara, la filmación fue tan dura como el calor, los monzones y la enfermedad para los actores.
El puente era una gran construcción que debió estallar en una toma. Los tripulantes arriesgaron sus vidas durante la explosión devastadora. Alec Guinn discutió con Lynn sobre las motivaciones del personaje. Él quería la nobleza. Leanne quería obsesión. El resultado fue una obra maestra que ganó 7 premios de la Academia, pero siguió siendo controvertida. En círculos militares. Muchos oficiales despreciaron su retrato del honor, torcido hacia la locura. Durante años, las escuelas de guerra se negaron a reconocer sus temas. Solo después, los historiadores elogiaron su capacidad para exponer cómo la disciplina puede convertirse en autodestrucción. El puente sobre el río. Quai Endurance es una de las pocas películas de guerra que plantea la pregunta prohibida. ¿Cuándo la lealtad se vuelve locura? Por eso, el ejército quiso ocultarlo, pues obligaba a mirar el puente. Ellos también construyeron entre deber y obediencia ciega. Número 1. Sin novedad en el frente. 1930. Sin novedad en el frente occidental fue la primera película de guerra prohibida en 3 continentes. Basada en la novela de Remarque. Siguió a soldados alemanes de la Primera Guerra Mundial, que marcharon a la gloria y volvieron como fantasmas. Se estrenó apenas una década después de terminar la guerra y asustó a gobiernos que aún reconstruían su orgullo nacional. En Alemania, los nazis asaltaron los cines, soltaron ratas y gas durante las proyecciones y lo llamaron antipatriótico. La película fue vetada por ofender la honra del ejército alemán en Italia y Austria. Incluso en Estados Unidos recibió la misma suerte. Se enfrentó a juntas de censura que objetaron su mensaje antiguerra. El ejército de Estados Unidos prohibió su proyección en la base por casi 10 años. Detrás de escena, Milestone llevó el cine a horizontes nuevos. Usó cientos de veteranos como extras. Organizó batallas de trincheras con explosiones y grabaciones tempranas. Para ampliar el caos, los actores quedaron enterrados vivos en las tomas. El realismo era insoportable. La reacción del público fue sísmica. Los veteranos sollozaron. Los políticos se enfurecieron. Los censores intentaron destruir cada copia, pero la verdad ya se había escapado. La película se convirtió en un símbolo de resistencia contra la propaganda. Demostró que en la guerra ninguna de las partes gana, solo los cementerios quedan. Cuando por fin fue restaurada décadas después, resurgió como un fantasma que se negó a desvanecerse. Sin novedad en el frente occidental, sigue siendo la base de toda película antibélica. Demostró que la verdad en la imagen puede ser más peligrosa que cualquier arma, y por ello, las Fuerzas Armadas Mundiales intentaron ocultarla. Las películas de guerra no son solo historias, son avisos grabados en luz y sombra. Cada peli aquí habló cuando callar era seguro. Verdad resiste incluso la censura y el miedo. ¿Cuál de ellas te sorprendió más? Cuéntanos en comentarios, dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias que nunca quisieron contar.